Hola, buenas tardes. Esto es Política 21 y vamos a hablar sobre el conflicto de Ucrania que está teniendo lugar en estos momentos en la frontera entre Ucrania y Rusia, es decir, la frontera del este de Europa. Un conflicto que se remonta ya a algunos años desde la caída del gobierno prorruso, pero que la situación ha ido agravándose poquito a poco. En los últimos tiempos con la pandemia de COVID se ha acelerado. Pero bueno, y os animo también y que os unáis a este canal, que os suscribáis, que forméis parte de esta gran comunidad, que comentéis los vídeos, que deis vuestra opinión, porque estamos aquí todos para aprender de todos mutuamente. Así que empezamos. Esto es Política 21. Ahora mismo estamos asistiendo a una situación prebélica en la frontera del este de Europa, donde Bielorrusia ha calentado el ambiente hace un par de semanas, iniciando una especie de guerra híbrida contra Polonia, generando una especie de pequeña crisis de refugiados con el interés de presionar a la Unión Europea y, según algunos analistas, incluso el propio secretario de Estados Unidos, ha expresado que posiblemente esto sería una maniobra de distracción por el desplazamiento de tropas que ha hecho Ucrania, o digo Rusia, hacia Ucrania, con el objetivo de presionar al gobierno ucraniano y de presionar a las potencias occidentales de que cualquier intento de expansión de la OTAN hacia la Europa del Este, es decir, hacia Ucrania, sería respondido con la máxima beligerancia por parte de Rusia. Esta situación prebélica, después de las maniobras de distracción de Bielorrusia, se ha intensificado con el desplazamiento de tropas desde Rusia hacia la frontera con Ucrania. Hemos visto que Rusia ha desplazado 90.000 soldados, ha instalado campamentos, ha aumentado el arsenal armamentístico estable en la zona, es decir, artillería, tanques, en fin. Os dejo aquí una pequeña gráfica de la situación y también de lo que ha filtrado el Washington Post hace escasamente un par de horas del posible plan que tiene Rusia para una invasión a principios del año que viene. Estamos asistiendo a unos momentos muy graves en la historia del mundo. La pandemia ha acelerado todos los movimientos geopolíticos habido y por haber. Es bastante impresionante. Por eso os animo a reflexionar sobre la situación. Del mismo modo, el desplazamiento de tropas rusas ha forzado que haya un desplazamiento de tropas británicas, alemanas, francesas. Francia ha dicho que cualquier puesta en duda, que defenderá la integridad territorial de Ucrania, cueste lo que cueste. Unas declaraciones que me recuerdan mucho las mismas declaraciones que hicieron los aliados con Polonia cuando Alemania amenazaba con invadir Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Me ha generado cierta inquietud. También había un desplazamiento de tropas, artillería autopropulsada, en fin, de todo, hacia Ucrania por parte de los Estados Unidos, desde Alemania hasta Ucrania y la frontera con Bielorrusia. Bielorrusia, que también le gusta sumarse a estas fiestas, ha dicho que si hay que apoyar a Rusia en Ucrania, lo harán sin dudarlo. Es decir, tenemos una situación prebélica de dos bloques, pero a la vez dentro de uno de los bloques, que es el de la Unión Europea, Estados Unidos, ahí dentro otro pequeño bloque, que son los países antiliberales, que Polonia, Hungría y demás, que es curioso, pero tienen una posición bastante extraña con este tema. Pero también son afectados directos de la ansia espacialista ruso. Entonces, en fin, en cualquier caso, nos estamos viendo una situación de una vuelta a la Guerra Fría, con un calentamiento de la frontera de la Europa del Este,
y con varias cosas bastante curiosas. Os dejo un vídeo introductorio de un minutito explicando una cosa. Empiece. El Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, informó este 2 de diciembre sobre varios arrestos en relación con la planificación de un atentado en Rusia por parte de agentes de la inteligencia militar de Ucrania. Uno de los detenidos confesó que planeaba detonar 2 artefactos explosivos de fabricación casera equivalentes a 1,5 kilogramos de TNT de manera combinada, aunque no se ha precisado el lugar exacto donde pretendía hacerlo. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Polonia y lo justificó ante su propia población con el incidente de Guriz-Uiser. Fue un incidente donde las SS aparentaron que los soldados polacos atacaban a Alemania y tomaban una serie de posiciones sobre el terreno. Este incidente era falso, eran soldados de la SS e incluso gente que estaba por allí que le habían metido, en este caso los que estaban muertos eran gente que estaban campesinos polacos, que le habían metido un tiro, se lo habían llevado a la frontera alemana y le habían vestido de soldados polacos y después para las grabaciones habían puesto soldados de la SS vestidos. Este incidente creo que tiene un equivalente. O sea, se ha repetido varias veces, no en Alemania ya, sino en Rusia. Putin llega al poder en el año 99. ¿Para qué? Para asegurarse de que Yeltsin no sufra un proceso anticorrupción que lo llevaría a Yeltsin y a toda su familia a Carlos. Entonces Putin llega al poder para salvarle el culo a Yeltsin. Pero pues Putin era un desconocido en el mundo político ruso. Entonces, curiosamente, hay 3 atentados contra bloques de piso supuestamente hechos por terroristas chechenos. Y esto genera la Segunda Guerra Chechena, donde Rusia gana y Putin y la popularidad de Putin se dispara. Bueno, había rumores que estos atentados lo habían hecho el FSB, es decir, el antiguo KGB, de la que Putin pertenecía. Periodistas, políticos, intentaron investigar este tema y todos fueron tiroteados, asesinados y desaparecidos. Curioso. Un atentado de Francia Bandera que provoca una guerra que aumenta la popularidad de Putin. Bueno, segundo incidente que genera una situación de guerra en base a un incidente de un atentado de falsa bandera. Hace escasos 2 días, un día que lo recordarás, el FSB, es decir, la KGB rusa, había detenido una supuesta célula de inteligencia ucraniana en Rusia que estaban preparando atentados terroristas contra intereses rusos en la propia Rusia. Es decir, ¿os suena? Soldados polacos disfrazados, supuestos soldados polacos que no eran soldados polacos, disfrazados que atacan intereses alemanes en Alemania, atentados chechenos en Rusia contra civiles que generan una guerra que aumenta la popularidad de Putin, y ahora una supuesta célula terrorista ucraniana que iba a hacer atentados en Ucrania. Me suena a una detención de falsa bandera de libros para justificar una posible invasión de Ucrania. Del mismo modo, aparte de todos estos incidentes, también parece ser que ha habido intentos de desestabilización de Ucrania usando elementos prorrusos en el ucraniano para meter un golpe de Estado. Es decir, desestabilización, atentado de falsa bandera. Parece que Putin se ha leído el manual de la Alemania nazi al pie de juntilla. Pero bueno, ¿y si estalla la guerra? ¿Qué escenarios tendríamos?
Pues ahora lo vemos. Tendríamos tres escenarios. El primero sería generar un corredor desde la República de Moldova y Dogme hasta Crimea. Un corredor que facilitara justamente que Crimea se uniera a Rusia de modo territorial. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario sería el corredor marítimo. Sí, un escenario donde las tropas rusas harían operaciones terrestres, operaciones aéreas y operaciones marítimas, anfibias, con el objetivo de generar un corredor que tomase todo el sur de Ucrania, con la intención de llegar a Odessa. Aquí podéis ver el mapa más o menos de este escenario. Este escenario, en mi opinión, sería el más idóneo para los intereses rusos. ¿Por qué? Si tú lanzas una invasión total de Ucrania, que es lo que se está diciendo ahora mismo, que ahora veremos ese escenario también, puedes enfrentarte en una guerra bastante larga. Entonces, si lo haces en una guerra limitada por el sur, donde tienes apoyos y donde, por ejemplo, hay milicias prorrusas hasta en Odessa, pues te sería más fácil. Tomas todo el sur con esta Crimea, llega hasta Odessa. En Odessa, que es el puerto, es la tercera ciudad de Ucrania, y al fin y al cabo es la ciudad que conecta Ucrania con el Mediterráneo y que da oxígeno a Ucrania. Si cae Odessa, cae el gobierno ucraniano un tirón, entonces facilitaría un momento de inestabilidad en Ucrania que podrías tomarlo, que un gobierno prorruso podría tomar el poder. Tomar Odessa sería clave para toda esta estrategia. Sería como el Stalingrado de Ucrania, que definiría si Ucrania sobrevive como una nación soberana o como una nación satélite del Imperio Ruso. Pero bueno, ese es el escenario 2. En todos estos escenarios la OTAN entraría a defender a Ucrania, pero también habría algunos desajustes que ahora os explicaré. Ese escenario sería la invasión total. Por el norte, Bielorrusia y Rusia atacan para tomar toda la parte norte y llegar hasta aquí. Por el sur, lo mismo, intentan tomar hasta Odessa. Sería una guerra total que, sinceramente, podría incendiar toda Europa oriental y generar una guerra europea bastante dura. Básicamente sería la madre de todas las batallas. Pero bueno, sobre la pregunta, ¿qué posición adoptará Europa con esto? Francia ya ha dicho claro, va a defender a Ucrania, cueste lo que cueste. Reino Unido, que aunque se ha salido de la Unión Europea, sigue siendo parte de Europa, también. El resto de países están más o menos. Y Alemania depende del gas ruso. El consorcio, el oleoducto que conecta Alemania con Rusia, el gas ruso, está presidido por un antiguo canciller alemán. ¿Irá Alemania a la par que el resto de Europa y de los aliados o se mantendrá neutral y no hará nada? Yo no lo sé, pero viendo que sus propios intereses nacionales le dice no entres en conflicto con Rusia, no entres en conflicto a defender Ucrania, puede pasar mil cosas. Puede pasar que Alemania diga me mantengo neutral, no beligerante, y tengamos una pequeña decisión en la OTAN. Y esto explicaría también por qué Putin quiere atacar en enero. En enero hace mucho frío. Europa se mantiene con el gas ruso. Si Putin invade Ucrania, le dice a los europeos, oye, los corto el gas y defendéis a Ucrania. Entonces no se deja sin gas. Y esto también explica por qué Francia, al fin y al cabo, se une a
dice que va a defender a Ucrania, porque no depende del gas ruso al 100%, depende de la energía nuclear francesa, que cada vez está siendo más invertida, cosa que Alemania rechazó en su momento generar un proyecto de energía nuclear nacional, y eso lo hizo dependiente del imperio ruso. Es decir, aquí hay un juego de intereses contrapuestos, y también que la energía, si la controlas tú como nación, como territorio, te permite tomar decisiones geopolíticas. Si tu energía depende de otros, está básicamente controlado por otros. Aprendemos de esto, que a lo mejor, vámonos al caso español, a lo mejor a España le interesa hacer un proyecto de energía nuclear similar a Francia, para dejar de depender del gas ruso, del gas argelino, que pasa por Marruecos, y evitar que nos tengan cogidos por los huevos en el norte de África. Y esto, no olvidemos que Argelia es aliado de Rusia y Marruecos de Estados Unidos y de Israel. No olvidemos que Marruecos nos está haciendo un poco las camas para construir una base al lado de Ceuta. Todo esto con nuestra debilidad por el tema del gas. Y Argelia se aprovecha y es capaz de encarecerlo para que nosotros paguemos más y entonces tengan más capacidad económica a ellos, que ahora hacen falta dinerito. Y que nos lleva otra vez. Queremos ser independientes, queremos mantener nuestra propia geopolítica como país, como España. Pues tenemos que ser independientes energéticamente, tenemos que ser soberanos energéticamente. Si no lo somos, vamos a tener un problema muy grave. Y se está viendo con el conflicto de Europa Oriental. En Europa Oriental se está viendo de que Alemania no puede asumir una posición de liderazgo europeo porque chocaría con los intereses rusos, que a la vez los intereses rusos alimentan las centrales eléctricas de gas de Alemania. En fin, la situación es la que es. Y ahora os pregunto, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Creéis que puede estallar una guerra en la Europa Oriental? ¿Creéis que Alemania se sumará al bloque de la OTAN y no nos traicionará por intereses? ¿Creéis que es posible de que no pase nada y todo esto se quede en fuegos artificiales y que Putin esté jugando al perro loco? La estrategia del perro loco. ¿Qué pensáis? Os animo a suscribiros, a comentarlo en el canal y eso. Y os animo a todo eso. De mismo modo, os he puesto aquí un libro muy bueno que un conocido mío va a sacar, que es La Marca de Odín. En breve llegará La Marca de Odín Ragnarok, y os animo también a interesaros por esta marca, por esta trilogía de este autor sevillano. Ya que nos tenemos que apoyar todos mutuamente. Muchas gracias. Y nada, y a pasar un buen día.